Y a esta hora vamos a cambiar de tema porque ayer se los contábamos. El gobierno anunció la expropiación de 100 hectáreas de la toma de San Antonio. Bueno, hay distintas reacciones por parte de los dueños, pero también reacciones políticas. Y aquí está Miguel Ángel Araya para contarnos cómo fue recibido este anuncio por parte del gobierno de expropiar parte de los terrenos donde está esta gigantesca toma. Bienvenido. Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo dices, ha sido el día después de este anuncio importante que hace el gobierno y que generó más que alguna incomodidad tanto en la oposición, pero incluso en el oficialismo, luego de anunciar el día de ayer lo que va a ser la expropiación de 100 hectáreas de lo que es la toma de San Antonio, ubicada en el Cerro Centinela, donde al día de hoy, a la fecha, se contabilizan cerca de 10.000 personas viviendo en aquella toma, una de las más grandes que existen en nuestro país, y por lo tanto por eso ha sido tema de debate ya desde Claro, que tiempo. esa es la anormalidad de esta toma, lo grande que es. Grande. Esa es la imagen de la toma. O sea, exactamente. Uno no se imagina cómo se pudiera desalojar esa toma sin causar un problema mayor. O sea, hoy día escuchábamos una de las parlamentarias del Distrito 7, que es el distrito al que corresponde San Antonio. Ella dice, son 100.000 habitantes en San Antonio. Y acá en la toma estamos hablando de 10.000, o sea, casi el 10% de las personas que viven en San Antonio se encuentran ubicadas en esta toma irregular, que ha sido un tema de debate, de muñequeo para el gobierno incluso y para el Ministerio de Vivienda, pero que finalmente el día de ayer, luego de 6 meses que se estuvieron con negociaciones con los dueños, con la inmobiliaria de este terreno, que son 215 hectáreas en total donde están ubicadas las personas. El terreno en total son cerca de 260 hectáreas, pero finalmente el gobierno se decide por expropiar estas 100 hectáreas, luego de no llegar a ningún tipo de acuerdo con los dueños del terreno, que subían el precio, exactamente. El avalúo comercial, podríamos decirle, era considerablemente superior de lo que ellos estaban pidiendo. O sea, era inferior el avalúo comercial y ellos estaban pidiendo mucho más de lo que correspondía a juicio del gobierno. Y por lo tanto, como no se llegó a acuerdo, dijeron, bueno, acá tenemos que tomar carta en el asunto, hay que darle una solución a estas personas, porque además están los fallos judiciales. El día de mañana, 4 de diciembre, se cumple el plazo final que otorgó y que decretó la Corte de Apelaciones de Valparaíso para cumplir con el desalojo, haciéndole y dándole, podríamos decir, la razón a los dueños del terreno, porque finalmente es parte de su propiedad. Toma, claro. Exactamente. Y por lo tanto, lo que dice el gobierno, bueno, acá hay que hacer alguna solución y ocupan esta garantía constitucional que está consagrado en nuestra legislación de la expropiación, ¿no? O sea, pagarle considerablemente menos de lo que estaban pidiendo. ¿Pero es precio de mercado? Todavía no queda claro. Nosotros tratamos de conversar con el Ministerio de Vivienda para que nos pudiesen otorgar una cifra exacta de cuánto se estaría hablando, pero va a corresponder a qué metro cuadrado finalmente se acceda, porque se habla de 100 hectáreas, pero todavía queda por definir cuáles van a ser esas 100 hectáreas que van a ser expropiadas. Actualmente se habla de cerca de 11.000 millones de pesos. Eso sería la cifra, y que precisamente es lo que está cuestionando y generando voces, tanto en parlamentarios como en otras personas que dicen, bueno, acá estamos hablando ya desde hace un par de meses atrás de que el Ministerio de Vivienda está con una crisis financiera al interior, y más encima ahora se le suma que el gobierno tiene esta idea de comprar estos terrenos y que no saldría nada de barato. Así que son parte de las críticas que se han escuchado durante esta jornada. Algunos incluso han dicho esto es una mala señal para el resto de tomas que existen en territorio nacional, porque finalmente dicen algunos parlamentarios de oposición que esto viene a, podríamos decir, normalizar o darle un poco de legitimidad a los que están haciendo estas tomas irregulares que se están viendo en varias zonas de nuestro país. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno durante esta jornada? Bueno, pasemos a escuchar las declaraciones tanto de la ministra vocera de gobierno como también del ministro del Interior, Camila Vallejo, y Álvaro Elizalde. El día de mañana, el plazo para presentar el plan de desalojo que se ha estado trabajando, y los primeros que tienen que estar informados es otro poder del Estado, ¿no? Por respeto, obviamente, ese poder del Estado. Y ellos determinarán, obviamente, efectivamente, cuándo se inicia en concreto el desalojo conforme a la evaluación de los planes que hemos presentado.
y que tiene que en consideración obviamente el despliegue policial que se requiere, porque para un desalojo de esta magnitud comprenderán que se requieren miles de carabineros. Y respecto al proyecto habitacional, esto ya se está trabajando efectivamente sobre la base del inicio de este programa expropiatorio que se presentó el día de ayer, que tiene que derivar también en un decreto expropiatorio, y una vez que eso está concluido, independientemente del juicio que pueda querer iniciar en torno al valor de la expropiación los propietarios, ya pasa de dominio del Estado y por lo tanto se empieza a habilitar el inicio del proyecto habitacional. Es muy fácil para quien no ha hecho nada en la vida más que hablar, criticar. Nuestro ordenamiento jurídico establece una serie de alternativas para enfrentar la situación de las tomas. Y en ese contexto hemos sido claros que vamos a respetar la ley, la resolución de los tribunales, y por eso hemos procedido a los desalojos cuando así se ha requerido. Pero en el caso de la toma de San Antonio, hace mucho tiempo el gobierno planteó la necesidad de llevar adelante un plan habitacional, y por eso me dio entre las partes para ver si era posible adquirir el terreno. Lamentablemente el precio exigido por los propietarios del terreno está muy por sobre el valor de mercado, y en ese contexto se tomó la decisión que se anunció ayer. Bueno, Matilde, ahí escuchábamos las explicaciones que da el Ejecutivo entonces de por qué se llega a esta decisión de finalmente expropiar este terreno, pagarle considerablemente menos a lo que estaban exigiendo los dueños entonces de esta gran toma que se ha instalado ahí en la comuna de San Antonio, y los pasos a seguir también, porque el día de mañana, como te decía, termina este plazo y ellos van a acudir a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para hacerle entrega, podríamos decir, de un plan de cuáles van a ser los siguientes pasos. Escuchábamos a la ministra Vallejo referirse a ese punto, señalando que hay incluso un poco más de... están más abiertos los habitantes, los pobladores de esta toma en San Antonio, luego de haber conocido el anuncio de ayer del gobierno sobre esta expropiación. ¿A qué están más abiertos? A trasladarse al sector que finalmente le designe el Ejecutivo y las autoridades, porque lo decíamos, acá son cerca de 215 hectáreas que están pobladas actualmente a la fecha, pero lo que está expropiando el gobierno serían 100 hectáreas, y por lo tanto toda la toma tendría que concentrarse en estas 100 hectáreas. Va a ser un trabajo bastante intenso el que tendrán que realizar las autoridades para poder llegar a un consenso entre los pobladores y este nuevo plan de edificación que se va a construir entonces en estos 100 hectáreas. El tema fue incluso debatido, tocado durante el debate presidencial que se generó durante esta mañana en la convocatoria de la Archis, con posturas que incluso, podríamos decir, coincidían en algunos puntos, tanto la candidatura de Janet Jara como la candidatura de José Antonio Kast, como por ejemplo, que las tomas son ilegales, sea donde sea, pero que hacían sus matices respecto a este caso en particular. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones. Las tomas son ilegales. Los fallos judiciales hay que cumplirlos. Lo que ha ocurrido en San Antonio es algo que no está en ningún manual y en ninguna minuta, y tiene que ver con un tema humanitario. Hay más de 1.000 niños en esa toma, hay 10.000 familias en esa toma, y se estuvo tratando de comprar el terreno durante mucho tiempo, pero los dueños le subieron el valor. Ahora se va a expropiar a valor comercial. Si ustedes me preguntan, creo que puede ser un camino de solución, pero la verdad es que todo esto, a mi entender, debió haberse hecho antes, mucho antes. Es que Janet Jara dijo que iba a aplicar la ley y que no había más tomas. Yo espero, si ella gana, respaldarla en esa posición. Y si yo gano, que ella me respalde y también controle a todas las personas que dependen de ella y que no haya más tomas y que se cumplan los fallos judiciales. Nosotros vamos a cumplir los fallos judiciales y vamos a aplicar la ley. El gobierno ha dilatado esto de manera increíble. Primero, ver para creer, porque han hecho tantas promesas y no han cumplido ninguna. El presidente fue a Colchane la primera vez a prometer una unidad policial y después no habían hecho nada y planteó ya una promesa de que iba a pasar una ley para tener militares sin pasar por el Congreso. Ese es el gobierno que tenemos, un gobierno que ve los problemas, los mira, los analiza y no hace nada. Y por eso estamos peor que hace 4 años. Ahí escuchábamos entonces cuáles eran los comentarios que tenían los candidatos presidenciales de esta segunda vuelta. La bandera de las elecciones. Totalmente. Hay que pasarlo por ese pedazo. Exactamente, y de hecho,
el debate Archis comenzó. La primera pregunta que se le hizo a los candidatos, en particular al candidato Kast, era precisamente cuál era su impresión respecto a lo que había sido la decisión del gobierno y si él la aplicaría eventualmente en su gobierno respecto de otros tipos de casos o casos particulares. Bueno, también tenemos declaraciones de una de las dirigentes precisamente de los pobladores de esta toma de San Antonio, Elizabeth Rivera, que también se refiere a cuál es la información que han recibido ellos como pobladores y también los pasos a seguir en lo que viene en este caso, que está judicializado sobre todo, y que también podría presentar algunas impugnaciones en los próximos días. Así que vamos a escuchar aquellas declaraciones. Estamos felices porque no teníamos nada, ahora tenemos 100 hectáreas que nosotros mismos como pobladores y como cooperativas pedimos un proyecto habitacional para que fuera realizado dentro del cerro. Se tomó la decisión de que fueran 100 hectáreas las que van a ser expropiadas para proyecto habitacional. Hay muchas familias que estarían quedando en el mapa fuera de la expropiación, pero estas familias van a ser reubicadas dentro de las 100 hectáreas. Y eso va a ser un trabajo en conjunto, tanto con el ministerio, con los pobladores, las cooperativas. Vamos a trabajar arduamente para que cada una de las familias que vive y que califica para este proyecto habitacional quede con la solución que hemos buscado durante muchos años. Otro de los puntos que agregaba esta dirigente Elizabeth Rivera es que varias de las familias, por no decir la totalidad, tienen también su ahorro y también van a aportar con lo que va a ser el proyecto habitacional que va a tener que implementar el gobierno en estas 100 hectáreas que van a ser expropiadas. Ahora, todo esto no hemos escuchado la voz de los propietarios. Exactamente. Nosotros tratamos de conseguirnos ahí, hablar con los abogados de la inmobiliaria, siempre no pudimos comunicarnos con ellos, así que hay que estar pendientes porque es cierto, las decisiones de expropiar pueden ser impugnadas ante tribunales civiles, ya sea por una disconformidad con el precio que se le está pagando como indemnización o ya sea por una disconformidad con el hecho de que tal, podríamos decir, propiedad, ya sea un bien mueble o ya sea un terreno, no tiene facultades de ser expropiada. Así que claro, por ahí se podrían ir las impugnaciones. Por el precio, porque ya estaban en disposición de vender. El tema fue el alto valor. Así que, bueno, se espera otra batalla judicial. Exactamente, tiene todavía desarrollo judicial este caso. Falta muchísimo, por cierto. Bueno, Miguel Ángel Araya, muchísimas gracias por toda esta completa información a esta hora de la tarde.